Buenas tardes, bienvenidos a quienes se van incorporando. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, Mauricio. Muy buenas tardes, bienvenido, Herrera. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a esperar un minuto mientras se van incorporando sus demás compañeros. Este día será muy importante en cuanto a la sesión virtual, ya que estaremos llevando a cabo un refuerzo académico de carácter formativo en aquellas áreas de los temas que serán evaluados dentro del examen. Así que si me hacen el favor de compartir el enlace o invitar a sus demás compañeros que lo vean conectado en una red social, que se añaden a lo que es a la reunión de este día, a esta sesión virtual, ya que vamos a estar desarrollando ese refuerzo, el cual enseñará de mejorar nuestras notas dentro del examen, ya que he visto una tendencia a la baja y como medida a ello vamos a realizar este refuerzo, le brindaré pistas, manejaremos también los conceptos básicos de cada uno de los temas para que de esa manera garanticemos una mejor calificación dentro del examen. Muy buenas tardes, bienvenidos a quienes se van incorporando. Vamos a esperar un minuto más si me hacen el favor de compartir el enlace o invitar a sus compañeros a que se añaden a la sesión de este día, ya que vamos a estar abordando temas muy importantes referentes a un refuerzo académico que estaremos llevando a cabo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. ¿Desde qué tema vamos a iniciar? Bueno, ya les plantearé lo que es el temario, luego de pasar a la agenda de trabajo semanal. Antes de iniciar, solo darles un anuncio. Si en dado caso no entregamos alguna actividad individual o integradora, o estamos pendientes de las dos partes y no entregamos ninguna de las actividades, por favor pedirles de que realicemos la guía de nivelación académica. Ya está disponible en el aula virtual, ya que es de recordar que ya estamos finalizando el periodo 3. Y a estas alturas del año es importante ir solvente con cada una de nuestras calificaciones. Si no, y si en dado caso entregamos solo una actividad de la parte A, pero no entregamos ninguna de la parte B, eso va a afectar directamente nuestro promedio y vamos a salir bajos en cuanto a nuestra calificación. Por tanto, instarles, por favor, si en dado caso no hemos realizado lo que son una o varias de las guías, actividad integradora o actividad individual, parte A o parte B, por favor realicemos la guía de nivelación. Tenemos hasta este viernes para poder entregarla como fecha límite, ya que con base a ello vamos a recuperar esas notas pendientes para que lo tomemos muy en consideración. Asimismo, también pedirles si tienen la posibilidad en este momento de habilitar su cámara, por favor hacerlo, ya que para mejorar el proceso, hacerlo más dinámico, si habilitan su cámara, por favor, los que tienen la posibilidad de hacerlo, para poder asimismo monitorear de que estamos pendientes de la clase. Bueno, vamos a iniciar entonces haciendo lectura de la agenda de trabajo semanal correspondiente a las 2 sesiones virtuales que llevaremos a cabo. Tenemos lo que es la agenda con sus 4 puntos. Primer punto, realización de refuerzo académico de los temas de examen, parte B, periodo 3. Este primer punto lo vamos a llevar a cabo este día. Vamos a explorar los conceptos básicos, así también las ejemplificaciones de los temas que serán evaluados dentro del examen. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar lo que son las calificaciones, ya que he visto una tendencia a la baja en algunas notas y para favorecerles a que obtengamos una muy buena calificación, será el objetivo principal de realizar este refuerzo académico. Así también para la próxima sesión, para cambiar lo que es el enfoque de trabajo, vamos a llevar a cabo un debate virtual, el cual está relacionado a la temática ¿existe la evolución de las especies? Vamos a analizar con base en la teoría de Darwin, pruebas biológicas, biogeográficas, si en verdad es cierto lo que dicen los científicos, que nosotros venimos de primates superiores, o como comúnmente dice la gente que venimos del mono, pues vamos a explorar todas esas creencias, mitos, como también la teoría científica de si en verdad existe o no existe un proceso de evolución de todas las especies, incluyéndonos nosotros.
Y para ello, luego les voy a informar qué páginas del libro vamos a hacer lectura para que nos documentemos y con base a ello llevemos a cabo lo que es esa actividad. Así también tenemos el punto 3, retroalimentación de la jornada, y punto 4, cierre. Así que pedirles por favor de que anotemos la agenda de trabajo semanal. Ahora sí les voy a pedir de favor que me envíen a más tardar a las 5 de la tarde los apuntes del refuerzo académico más la agenda de trabajo semanal. Bien, me lo pueden enviar al grupo de WhatsApp o así también al privado, por favor. Vamos a tener 3 minutos para realizar la anotación de la agenda de trabajo semanal y luego iniciamos con el refuerzo académico. Para quienes vayan a Profe, sí, dígame. ¿para cuándo es el debate? El debate será para la próxima sesión virtual, para el día de mañana. Tenemos la otra clase. Ok. Bueno, me van confirmando cuando hayamos finalizado la anotación de la agenda de trabajo semanal en el chat, por favor. Bueno, mientras vamos haciendo anotación de la agenda de trabajo semanal, por favor pasar el siguiente mensaje a sus demás compañeros. Recalcarles la importancia de asistir a clases, ya que he visto una leve disminución. Algunos tienen causa justificada y me han escrito y está muy bien, pero otros no entran a clases por razones que no justifican o asimismo tampoco informan. Pues es de pasarles la información de que la asistencia a clases sí tiene su valor, tiene su ponderación, tiene su valor en cuanto a los puntos. Por tanto, si tenemos una causa justificada para no entrar a clases, es de comentarle y así también informar. Pero de lo contrario, si no lo hacemos, en el reporte semanal que se envía a coordinación académica, irá como inactivo, ya que no estuvo en clases y eso afecta el proceso. Así que plantearles e instarles a los que estamos presentes, como también pasar el mensaje a sus compañeros a la importancia de asistir a clases, ya que en las clases vemos el desarrollo de los contenidos teóricos y ya también vemos la parte práctica en aras del desarrollo de las guías semanales, para que lo tomemos muy en cuenta y muy en serio el desarrollo de las clases en el transcurso de la semana acá en Zoom. Muy bien, muchas gracias por confirmar en el chat de Herrera que ya iniciamos lo que es la anotación de la agenda de trabajo. Bueno, un minuto más para realizar la anotación de la guía de trabajo y luego pasamos al refuerzo académico.
Bueno, vamos a dar paso al desarrollo de refuerzo académico. Si en dado caso estamos anotando una agenda, algún punto o en proceso, luego le facilito el documento de la presentación para que podamos realizar ese procedimiento. Vamos a pasar a iniciar entonces al desarrollo de refuerzo académico. Primeramente, ¿cuál es el objetivo de realizar este refuerzo académico? Principalmente favorecerle a que mejoremos nuestras calificaciones en los exámenes, ya que en el último examen vio una tendencia bastante a la baja en algunas notas. Pues para tomar lo que es una decisión y mejorar ese proceso, vamos a ver los aspectos básicos y así también prácticos, los cuales vendrán en el examen para que estemos mejor preparados y asimismo también respondamos de mejor manera. ¿Cuál será el temario para el examen? Serán estos 3 temas que vendrán contemplados. Tenemos lo que son los compuestos químicos y electrones de valencia. También tenemos los tipos de compuestos químicos y asimismo los compuestos químicos inorgánicos, que ha sido de los últimos temas que hemos estado desarrollando. A partir de estos temas vamos a evaluar la parte teórica como también la parte práctica a nivel de la prueba objetiva que vamos a realizar. Y dentro del refuerzo académico, primeramente vamos a explorar los conceptos básicos de cada uno de los temas, así también pistas que posiblemente vengan dentro del examen, como también la parte aplicativa. Vamos a iniciar entonces con los conceptos básicos del primer contenido, que es referente a los compuestos químicos y electrones de valencia. En este tema, un aspecto importante a resaltar es la definición del enlace químico. Y como estuvimos desarrollando en las clases referentes a este contenido, hablábamos de que un enlace químico hace referencia a lo que es a una fuerza. Y esa fuerza va a lo largo de lo que son 2 átomos. Pues estas fuerzas que hay entre los átomos generan lo que es una atracción y genera, por ende, lo que es la producción de una molécula. Por ejemplo, en el caso de la formación del H2O, que es la molécula del agua, ¿qué sucede con los 2 átomos de hidrógeno? Se atraen sus electrones de valencia al átomo de oxígeno y por tanto se enlazan. ¿Y qué producen? Una molécula de agua. Y a partir de ese principio de enlace químico, todas las sustancias y compuestos químicos que incluso nos forman a nosotros provienen de enlaces químicos. Y si en el examen viene planteado lo que es un caso y nos hace alusión de cuál es la principal característica de un enlace químico, la respuesta es que se produce a partir de una fuerza o se puede caracterizar como una fuerza lo suficientemente intensa entre átomos o grupos de átomos para producir nuevas sustancias. Y esas nuevas sustancias también son llamadas especies. Y la característica principal también, y cabe mencionar de un enlace químico, es que sus propiedades son mensurables. En otras palabras, las podemos medir. Podemos medir cuántos átomos están presentes en la molécula, cuántos elementos periódicos la constituyen, y así también su grupo, a qué grupo de compuestos químicos orgánicos o inorgánicos pertenece. Pues todo ello lo podemos medir a través de esa cualidad que poseen los enlaces químicos. Pero su definición, a grosso modo y en pocas palabras, lo podemos definir como una fuerza lo suficientemente intensa que va a lo largo de lo que son átomos o grupos de átomos para crear nuevas especies o sustancias químicas. Así también podemos añadir al enlace químico que se puede describir refiriéndose como cambios de energía, ya que como bien sabemos, todo proceso químico va acompañado tanto de temperatura como así también un ángulo de inclinación de los átomos, ya que los átomos deben de estar precisamente ajustados en cuanto a su ángulo como también a la temperatura para que puedan constituirse las nuevas especies químicas. Y de esa manera se generan lo que son moléculas complejas y así también simples, dependiendo de ese principio, de cuántos elementos atómicos estén dentro de ese espacio en el cual va a ocurrir el enlace químico, como también asimismo la interacción. Si están lo suficientemente alejados, los átomos no se van a producir lo que son enlaces químicos, mientras si están en el espacio adecuado y la distancia precisa para que ocurra el enlace químico, van a interaccionar. Así también otro aspecto importante a mencionar de los compuestos químicos son los cambios que sufren, ya que como bien sabemos un compuesto químico es producido por un enlace químico.
y como bien hemos definido, enlace químico, fuerza de atracción entre dos átomos o grupos de átomos. Y esos cambios químicos pueden dar lugar por la liberación de energía, ya que como les mencionaba, en todo proceso químico siempre hay productos residuales u otros efectos de descomposición o combinación que producen nuevas sustancias químicas. Y en ese proceso, esas sustancias químicas serán estables o reaccionantes dependiendo de la calidad del cambio químico, como también de la interacción. Depende de eso lo que es el enlace químico, de cuánto interaccionan lo que son los átomos o grupos de moléculas para por ello generar lo que es la estructura de la nueva sustancia y la nueva especie y asimismo lo que es la nueva sustancia química. Así que aspectos a resaltar de este primer tema, enlace químico, la definición de enlace químico, como también los factores que intervienen en la producción de enlace químico, que es la temperatura y el ángulo de inclinación principalmente. Así también podemos añadir a este contenido de lo que son los compuestos químicos y electrones de valencia, las unidades estructurales, que también vendrá evaluado dentro del examen. Y dentro de las unidades estructurales tenemos una clasificación, la cual es de prestarle especial atención. Tenemos 3 niveles en los cuales ocurren enlaces químicos. Tenemos el primer nivel, que es el iónico, tenemos el segundo nivel, que es el atómico, y el tercer nivel, que es el molecular. ¿Por qué se caracteriza el iónico? Y puede ser que venga planteada una pregunta de ese tipo. En el iónico, la principal característica es que la diferencia de cargas eléctricas entre los átomos, tanto de cationes como de aniones, producen fuerzas atractivas. Como bien hemos visto en los imanes, que polos opuestos se atraen, pues en los átomos pasa lo mismo. Sin embargo, es debido a la carga eléctrica, tanto de los cationes, que tiene más un átomo, versus el otro átomo que tiene mayor cantidad de aniones. Ejemplo de este tipo de enlace hay 2 tipos. Tenemos el enlace iónico y el enlace metálico. En el caso del enlace iónico está producido principalmente por iones, en los cuales uno de los átomos cede un ion al otro átomo para que pueda tener lo que es mayor carga eléctrica en el sentido opuesto. En otras palabras, tenemos acá lo que es el litio, que tiene mayor cantidad de electrones. Sin embargo, el flúor tiene una menor cantidad y tiene mayor cantidad de elementos positivos que son protones. Pues, ¿qué sucede? El litio le cede electrones a lo que es al flúor y de esa manera el flúor tiene mayor cantidad de electrones y en el caso del litio tiene mayor cantidad de protones. Y debido a la diferencia de cargas eléctricas y ley de cargas que existe con base a la teoría de Coulomb, se atraen. Y esa fuerza de atracción, como vemos claramente en los imanes, pasa igual entre los átomos para formar este tipo de enlace químico. Así también tenemos otros compuestos como el NaCl, como bien hemos visto significa cloruro de sodio, que es la sal común que utilizamos para sazonar nuestros alimentos, pues la sal común, la molécula se constituye a partir de un enlace iónico, en el cual el Na, que es el sodio, tiene carga positiva y el Cl, que es el cloro, tiene carga negativa. Pues, ¿qué sucede? Están lo suficientemente próximos entre sí cada uno de los átomos y se atraen, produciendo lo que es esta molécula de sal común, que se encuentra dentro de un grano de sal. Y de esta manera caracterizamos lo que es el enlace iónico. Así también dentro del tipo iónico de enlace químico encontramos el enlace metálico, el cual cabe aclarar y también puede venir planteado en el examen, es el enlace más fuerte que existe en la naturaleza. ¿Por qué? Porque los iones positivos y negativos están muy próximos entre sí, hay poca distancia entre ellos, por tanto la fuerza de atracción es muy intensa. Como hemos visto en el caso de lo que son materiales hechos de oro, plata, cobre u bronce, son materiales muy fuertes debido a esta cualidad química que poseen. ¿Y qué sucede? Van a lo largo de todo el material los enlaces químicos, como también se encuentran de manera aislada. Por ejemplo, si tenemos una placa de cobre y cortamos lo que es un fragmento de esa placa de cobre, pues se va a mantener siempre con sus cualidades. Va a ser siempre fuerte, no va a ser muy maleable
debido a que conserva lo que son los enlaces iónicos que van a lo largo de todo el material químico. Así también tenemos acá la representación del Fe, que es el hierro. Tenemos su estructura tridimensional, cada uno de los puntos anaranjados representa sus iones, y en el caso del hierro es un elemento fuerte y así también muy constituido por sus iones. Vemos que están muy próximos entre sí, por tanto le da esa cualidad. Así que de manera general podemos definir el enlace iónico como aquel producido por un ion positivo, que es el catión, y un ion negativo, que es el anión, para que lo tomemos muy en cuenta. Así también tenemos lo que es el enlace químico a nivel atómico. Acá ya hablamos a un nivel un poco más macro al nivel iónico, ya que ocurre entre los átomos. ¿Qué tipo de enlace podemos encontrar a nivel atómico? El enlace covalente. ¿Por qué se caracteriza el enlace covalente? Por la unión, en el caso de sus átomos, a partir de los electrones de valencia. ¿Y qué son esas cosas llamadas electrones de valencia? Pues son los electrones que se encuentran en la última capa o la capa más externa o nivel de energía de un átomo. Por ejemplo, en el vital líquido que nosotros consumimos a diario y que nos da la vida, que es el agua, pues el agua se produce a partir de un enlace covalente. ¿Y qué sucede? Cada átomo de hidrógeno tiene un electrón de valencia. Se aproxima al átomo de oxígeno y el átomo de oxígeno los atrae por medio de sus electrones de valencia. Pues se enganchan estos dos átomos de hidrógeno con un electrón de valencia y un electrón de valencia respectivo del átomo de oxígeno. ¿Y qué nos va a producir? Una molécula de agua. Y es así como se constituye ese vital líquido que a diario usamos, utilizamos. Es muy importante para nuestra vida a partir de un enlace covalente. Así también tenemos dos tipos de enlace covalente. Tenemos las sustancias covalentes atómicas, que son aquellos enlaces binarios o simples en los cuales se da la unión entre dos elementos atómicos en general. Tenemos el grafito, el diamante, el óxido de silicio, y también tenemos las sustancias covalentes moleculares, que son enlaces covalentes complejos, en los cuales tenemos el ejemplo del agua, H2O, así también tenemos el amoníaco, NH3, también el metano, CH4, asimismo el dióxido de carbono, CO2, y el dinitrógeno, N2, que son ejemplos claros y palpables de sustancias covalentes moleculares. Asimismo, también tenemos el tipo de enlace que es de mayor dimensión y así también es el macro dentro de las unidades estructurales, que es el a nivel molecular. ¿Y qué sucede? De que las moléculas se unen a partir de enlaces intermoleculares. Ejemplos de ello son aquellas sustancias que están unidas por enlaces de hidrógeno. Y, por ejemplo, tenemos lo que es el gas metano, que está formado por una estructura CH4. Así también tenemos el etano, que está constituido por CH3, CH2, pues esa cadena de carbonos, de dos carbonos unidos, se debe a este tipo de enlace intermolecular, en la cual intervienen, y acá está el término clave o la pista, las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas van a lo largo de lo que son las cadenas de carbono y permite de que se mantengan unidas. Incluso generan familias, grupos de compuestos orgánicos, como en el caso del metano, el etano, el butano, el propano, el pentano, que son sustancias orgánicas que se permiten su unión entre las cadenas de carbono a partir de las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas iónicas, pero que actúan entre átomos de carbono unidos por cadenas. Así que no sé si tiene alguna duda, pregunta de esta parte, de las unidades estructurales de los tres niveles, cómo podemos definir de manera general el iónico, el atómico y así también el molecular. Yo sí, profe. Dígame. ¿Me podría dar otro ejemplo de sustancias covalentes atómicas? En el caso de las sustancias covalentes atómicas, tenemos el óxido ferroso, el óxido que se forma en el hierro. ¿Qué sucede? El óxido, que en ese caso está compuesto por el O2, oxigena al hierro. Y en ese proceso el hierro pierde lo que son iones. ¿Qué va a dar por resultante la descomposición del hierro?
que es lo que observamos en el óxido ferroso. Y en el caso de las sustancias covalentes atómicas, como bien sabemos, el oxígeno es un átomo propiamente. Y así también el hierro. Entonces, cuando ocurre una unión de ese tipo, en el cual únicamente tenemos un átomo y un átomo unidos respectivamente, hablamos de una sustancia covalente atómica. Pero las moleculares hay más de 2 átomos. Como en el caso del agua, tenemos en ese sentido H2O. Tenemos 2 átomos de hidrógeno unidos a un oxígeno, así también tenemos el CH4 del metano, el amoníaco CH3, que tienen igual característica. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta referente a esta parte de las unidades estructurales? Bueno, es de tener cuidado con los micrófonos, por favor, de mantenerlos siempre apagados. Bueno, vamos a analizar ahora lo que es el siguiente tema referente a los tipos de compuestos químicos. Para abrir el hilo de participaciones y para que me mencione, le voy a adicionar un punto para su nota de examen. Si me dicen, con base a lo que estuvimos desarrollando en la clase, ¿cuál era la principal característica de los compuestos orgánicos? Que tenían carbono. Muy bien, excelente, tener punto adicional. La principal característica de los compuestos orgánicos es que poseen carbono. Si viene planteado lo que es ese problema, ¿cuál es la principal característica que define a los elementos orgánicos? Presencia de átomos de carbono. Así también podemos añadir a los compuestos orgánicos que están presentes lo que son enlaces covalentes. Ese tipo de enlaces se deben principalmente. Asimismo, otra característica es que tiene lo que es isomería. La isomería es una cualidad en la cual la composición molecular o el compuesto químico se puede generalizar para otro tipo de sustancias. En el caso del metano, que tiene una fórmula química CH4, su derivante es el metilo. Y en el caso del metilo tiene una fórmula química CH3. Por tanto, conserva la misma estructura CH y a eso hace referencia la isomería. Así también podemos decir de que en el caso de los compuestos orgánicos son inflamables. Son altamente combustibles en el caso de su composición molecular, que está compuesto de carbonos, y por tanto le dan esa característica. Así también son solubles en disolventes orgánicos generalmente, como sus reacciones son más lentas y raramente cuantitativas. En el caso de los inorgánicos es lo contrario a los orgánicos, porque en los inorgánicos hay escasa o nula presencia de átomos de carbono. ¿Por qué tipo de enlaces se constituyen? Por un enlace iónico. Así también podemos señalar de que en el caso de los compuestos inorgánicos no presentan isomería, cada compuesto químico es diferente a los demás compuestos químicos, como por ejemplo la sal común, NaCl, es totalmente diferente al H2O agua, que son ambos compuestos inorgánicos. Así también podemos decir de que los compuestos inorgánicos son menos inflamables que los orgánicos, son generalmente solubles en agua y tienen una reacción rápida y cuantitativa casi siempre. En otras palabras, podemos medir qué elementos atómicos se forman dentro del compuesto químico. Y de esta manera podemos clasificar y así también diferenciar cada uno de los compuestos químicos. Tenemos 2 tipos, orgánicos e inorgánicos, y cada uno con sus características. La principal característica de los orgánicos es que poseen átomos de carbono, y en el caso de los inorgánicos que hay nula o escasa presencia de átomos de carbono. Asimismo, el tipo de enlace, en los inorgánicos el dominio es del enlace iónico, mientras de los orgánicos el dominio es del covalente. También otro aspecto a evaluar dentro del examen conceptual son los compuestos químicos inorgánicos, que en gran manera ya vimos en la lámina anterior. Y solo para reforzar algunos conceptos, tenemos de que este tipo de compuestos también son llamados biomoléculas inorgánicas. Tenemos ejemplos como las sales minerales, la sal común, NaCl, es un claro ejemplo de compuesto inorgánico. Así también tenemos el agua, H2O, que también constituye lo que es una lista de compuestos inorgánicos.
Asimismo, no forman cadenas ni uniones, solo los átomos de carbono pueden y tienen lo que es esa cualidad de producir cadenas. Asimismo, no presentan isomería. Todas las sustancias atómicas con carbono no están lo suficientemente próximas para producir composiciones químicas a nivel inorgánico. Por eso hay dos grupos, tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos, ya que el carbono no puede estar acompañado en general de elementos inorgánicos. Así también podemos mencionar de que la mayoría de objetos, materiales que están a nuestro alrededor están compuestos de elementos inorgánicos. Sin embargo, los organismos vivos y en general los grupos de hidrocarburos no tienen dentro de su composición molecular elementos inorgánicos. Asimismo, otro aspecto muy importante que será retomado dentro del examen es la clasificación, la cual vendrá contenida seguramente en alguna de las preguntas. Y si viene planteado lo que es cuál es la clasificación de los compuestos inorgánicos, para ponerles un ejemplo, debemos de considerar los 5 grupos principales, que son los óxidos, los peróxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. ¿Por qué se caracterizan los óxidos? Por tener presencia de oxígeno. El oxígeno va después del elemento metálico y no metálico y por tanto lo oxigena, generando su descomposición y por tanto su oxidación. Ejemplo de óxido, el óxido ferroso que se produce en el hierro, que de seguro todos hemos observado ese tipo de proceso químico de descomposición en el cual ocurre este tipo de compuesto inorgánico que es el óxido. Así también tenemos los peróxidos, como en el ejemplo del agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, en el cual se da la constitución de la unión a partir de un metal más O2. Dentro de ello tenemos los metálicos y no metálicos, pero en general, como les mencionaba, el peróxido, tenemos el agua oxigenada como un ejemplo palpable, en el cual el O2 se adhiere con el hidrógeno. Así también tenemos los hidróxidos bases, que son sustancias en las cuales un óxido metálico se une a una sustancia acuosa que es el OH, que también es la representación del H2O. ¿Y qué sucede en la formación de los hidróxidos? Que se constituye una solución básica, no ácida, en la cual a partir del OH, que es la molécula principal, se adhiere a lo que es a un elemento óxido metálico, como puede ser el magnesio. Tenemos en ese caso hidróxido de magnesio, que sería un ejemplo claro de este tipo de grupos de compuestos inorgánicos. Así también tenemos los ácidos, tenemos dos tipos, oxácidos e hidrácidos, cada uno con su cualidad. Sin embargo, la principal característica de los ácidos es la presencia de hidrógeno. Cuando veamos el hidrógeno antes de cualquier elemento metálico, óxido no metálico u otros, significa de que tenemos un ácido. Ejemplo, el ácido clorhídrico, en el cual la H está antes del cloro y por tanto hace una sustancia ácida al cloro. Y así también tenemos lo que son las sales, tenemos dos tipos, saloides y oxisales, las cuales tienen cierta naturaleza. Pueden ser metal más no metal u oxácido más base. En general las sales vienen precedidas por lo que es el sulfato, como en el caso del sulfato de sodio, que es NaSO4. Cuando veamos un SO4 o un Br que es de bromo después de cualquier elemento gaseoso como el hidrógeno, o asimismo también el hidrógeno con dos elementos atómicos, luego de lo que es un oxácido o un metal, significa de que hay presencia de una sal. Tenemos el claro ejemplo del sulfato de aluminio, que es una sal mineral que se aplica para el tratamiento de aguas potables. Y de esta manera podemos clasificar a los compuestos inorgánicos en 5 grandes grupos: óxidos, peróxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Asimismo, podemos añadir a esta parte lo que es la ejemplificación, la parte práctica de los ejercicios que vendrán contenidos dentro del examen. Los que se evaluarán solo serán referentes a los electrones de valencia, cómo calcularlos en un elemento atómico. Y en ese sentido, acá tenemos el ejemplo de la N, que es nitrógeno. Y vamos a calcular cuántos electrones de valencia posee el nitrógeno. ¿Cómo lo vamos a realizar? A partir del número Z. Ese valor
ya lo va a proporcionar cualquier ejercicio que venga planteado dentro del examen. Y Z, en este sentido, vale 7. En otras palabras, significa que el nitrógeno posee 7 electrones. Ahora que aquí conocemos el valor de Z, vamos a crear una configuración electrónica del nitrógeno a partir del diagrama de Muller. El diagrama de Muller va en sentido diagonal, como vemos claramente, y en ese orden vamos a ir contando, así también pasando cada uno de los niveles. Comencemos a contar en el primer nivel que tenemos 1s2. Como S2 tiene 2 electrones, y eso es la cantidad que permite, ya llevamos 2 de 7. Ahora pasamos al 2s2 y por tanto S también permite 2 electrones como máximo. Sumamos 2 y 2, llevamos 4 electrones de 7. Ahora nos pasamos al siguiente nivel que es el 2p6 y por tanto P permite hasta 6 electrones. Como ya tenemos 4 y necesitamos únicamente 3 para llegar a 7, P va a tomar el valor de 3. Por tanto nos quedará 2p3. Y acá vemos claramente la configuración electrónica, 1s2, 2s2 y 2p3. Ahora que ya tenemos la configuración electrónica, vamos a tomar los últimos 2 números y letras, que son los últimos niveles de energía, que es 2s2 y 2p3. Tenemos acá lo que son los últimos niveles de energía y ahora vamos a sumar los electrones respectivamente. ¿Cuántos tenemos en 2s? Tenemos 2 electrones. Y en 2p tenemos 3 electrones. Por tanto, sumamos 3 más 2 electrones, nos resultan 5 electrones de valencia. Y de esta manera hemos determinado a partir de la configuración electrónica con base al diagrama de Muller, que es la base y cuando realicemos el examen, tengámoslo a la mano, ya que con base a ello vamos a realizar los ejercicios, vamos a generar la configuración electrónica, tomamos lo que son los últimos 2 niveles y siempre lo vamos a hacer con cualquier elemento periódico y por último solo sumamos los electrones hasta obtener los electrones de valencia. Y de esta manera podemos encontrar los electrones de valencia de cualquier elemento de la tabla periódica. ¿Alguna duda? Pregunta referente a la ejemplificación de los electrones de valencia. De la configuración electrónica, los últimos niveles de energía. ¿Alguna duda? Pregunta. ¿Cuál dijo que se iba a representar Ya con que son 1S1? En el caso del 1s1 solo aplica para el nitrógeno, pero para aclarar en cuanto a la confusión, lo hemos tomado tal cual se encuentra en el diagrama, que es 1s2. Para que tomemos lo que es literalmente el valor del diagrama, movemos lo que es la configuración a lo que es al paso, luego de Z, y a partir de ello tomamos los últimos 2 niveles de energía hasta calcular los electrones de valencia. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Alguna otra pregunta, duda referente al ejercicio de aplicación o a los conceptos básicos? Bueno, si está todo claro, me confirman por favor en el chat rápidamente, ya que estamos en el último minuto de la sesión, antes de que nos corte de golpe lo que es Zoom, para dar por cerrado lo que es este refuerzo académico. Muy bien, excelente, gracias por confirmar que está todo claro. Muy bien. Bueno, vamos a dar entonces por cerrar la sesión. Los espero ver en la próxima sesión con el debate virtual. Ya les facilito lo que es el documento de la presentación para que lo tomemos muy en cuenta. Y por favor me envían los apuntes de clase en el transcurso de la tarde, más tardar a las 5 de la tarde, tanto de refuerzo académico como asimismo la agenda de trabajo semanal. Que tengan una feliz tarde, que tengan un excelente día.